Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a otro podcast. Estamos bien contentos. Cada que presentamos un nuevo podcast nos emocionamos por lo que Dios está haciendo. Así que el día de hoy traemos un tema muy poderoso que sé que va a ser de mucha bendición a cada uno de ustedes. Así que Amén. quédense ahí donde están porque esto se va a poner tremendo. Amén, amén. El día de hoy Dios nos va a hablar a través de su palabra. Creo que este va a ser un podcast un poquito diferente a los que hemos venido Sí, haciendo. Usualmente hablamos temas para los ministros, para los pastores, y este es uno de ellos, pero también es para toda la iglesia. sí, es Creo que correcto. es un podcast lleno de revelación, un podcast donde va a haber mucha enseñanza y va a llevar al pueblo a otro nivel. Sí, y es una bendición que este tipo de podcast esté en estos tiempos, porque esto va a hacer que muchas personas abran los ojos, se les quite la venda de los ojos en muchas cosas que tal vez no entienden. Esto va a ser algo muy especial y muy poderoso. Así que queremos comenzar diciéndoles el tema de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Esto va a ser tremendo. Existen los apóstoles en este tiempo. Existen los apóstoles en este tiempo. Yo creo que es algo que muchas personas se preguntan acerca si todavía está vigente, si todavía hay apóstoles o ya no. Es algo que muchos se preguntan. ¿Todavía están vigentes los apóstoles en este tiempo? Bueno, muy buena pregunta. Creo que ya ahí el título de este podcast, con el título podemos saber que va a estar bueno, va a estar tremendo, porque sí, como dijiste, es una pregunta que mucha gente se hace. Sí, Hay tanta mala información, hay tantos ministros, pastores, teólogos diciendo que el ministerio del apóstol ya no está vigente, que ya no hay apóstoles en este tiempo, y por eso decidí hacer este podcast, porque somos una iglesia que es muy apostólica. Creemos en el ministerio del apóstol, y claro que sí está vigente el ministerio del apóstol en este tiempo. Creo que cuando alguien nos hace esa pregunta, eh, yo creo que debemos de responder, bueno, enséñame dónde en la Biblia se quitó o se descontinuó el ministerio del apóstol. sí, Porque en Efesios 4:11, y prepárense, quiero que abran su Biblia, porque vamos a estar leyendo la Biblia el día de hoy. No va a ser un podcast regular, esto va sí, a estar tremendo. Vamos a darle citas citas. bíblicas, pero Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, Efesios 4:11 habla de 5 ministerios, no habla de 3. Creo que la iglesia tradicional o la religión nos enseñó que solamente 3 ministerios están activos. La religión no tiene problemas con los pastores, con los evangelistas y con los maestros, pero sí tiene problemas con los profetas y con los apóstoles. Pero la Biblia habla de 5 ministerios. Y esto es algo que en realidad nunca he podido entender, cómo usan el versículo donde habla de 5, pero no más creen en 3. Sí, O sea, creen en los pastores, en los evangelistas, creen en los maestros, pero el mismo versículo de donde sacan pastores, maestros y evangelistas, habla de profetas y habla de apóstoles. apóstoles. Entonces, es obvio que existen eh, 5 ministerios, y los 5 ministerios están activos. En ninguna parte en toda la Biblia usted va a encontrar que uno de los ministerios fue descontinuado, que se acabó o que se dejó de usar o que no es para este tiempo. En ninguna parte de la Biblia se encuentra tal cosa. Creemos firmemente
que los 5 ministerios están activos en este tiempo. Y yo creo que la gente por eso es que critica o habla mucho de esto, porque a veces es más fácil juzgar o criticar lo que no entienden uno. Sí, Entonces, el saber que los apóstoles están vigentes, se basan en ese texto o se basan a otros comentarios de otras personas, sí, pero realmente no han leído los versos que sí, respaldan lo que es el apostolado, que sí, realmente hay apóstoles, porque como dijo, sí, no hay versos que diga que ya no hay apóstoles, sí. sino sigue viendo. La gente a veces critica o criticamos lo que no entendemos, pero todo está en la palabra de Dios. Definitivamente todo lo que vamos a hablar el día de hoy es palabra de Dios, es Biblia. Y esto es lo que me gusta, que lo vamos a respaldar, no con nuestras opiniones, Ujú. con la Biblia. Con la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios y si la Biblia dice que hay apóstoles, pues hay apóstoles. Sí. Entonces, lo que vamos a hablar es 100% bíblico. Vamos a estar mostrando citas bíblicas. Hay unos puntos importantes que nos va a compartir acerca del apostolado. Sí. Si todavía están vigentes, no están vigentes, qué dice la Biblia. ¿Cuáles serían? Sí, Primero? bueno, quiero enseñar un poquito acerca de los argumentos que la religión usa para decir no hay apóstoles. Es correcto, sí. Y vamos a usar esos argumentos que ellos están usando para decir no existen los apóstoles. Esos mismos argumentos los vamos a agarrar, los vamos a escudriñar y los vamos a usar para probar que sí existen los apóstoles. Sí, sería Entonces, correcto. vamos a hablar de 5 de ellos el día de hoy. De esos 5 argumentos. 5 argumentos que la tradición o la religión usa para atacar lo apostólico en este tiempo. Ellos dicen, no hay apóstoles, solamente hay pastores, maestros, evangelistas, pero ya no hay profetas ni hay apóstoles. Y estos son los 5 argumentos que ellos usan para contradecir y atacar el ministerio apostólico en este tiempo. El número 1 sería que solamente eran 12 apóstoles. Y hay Correcto. tanta gente con esa mentalidad que Sí. en la Biblia solamente existieron 12 apóstoles. Yo no entiendo cómo alguien que no ha leído la Biblia, no ha escudriñado la palabra de Dios, pueda caer en esa conclusión. Porque la Biblia es muy clara y habla de muchos más que 12 apóstoles. Creo que si nos vamos desde el principio, Jesús escoge 12 discípulos y les da el título de apóstoles. Por eso también aquí quiero romper esta creencia de que una persona tiene que escalar para llegar a ser apóstol. O sea, hay gente con esa mentalidad y piensa que uno tiene que ir escalando para llegar a ser apóstol. Tienes que ser evangelista, y luego pastor, y luego maestro, y luego profeta, y luego... No, o sea, desde el primer día, la Biblia dice que Jesús llama a sus discípulos y les dio el título de apóstol. Desde el primer día. Desde el principio. Desde el principio. Entonces, ellos no tuvieron que pasar por cierta escalera, no tuvieron que pasar por ciertos puntos para llegar a ser apóstol. No, ellos fueron llamados para ser apóstoles. Entonces, llamó 12 apóstoles. Obviamente, eso fue en el comienzo del ministerio de Jesús. Vemos que al final uno de ellos lo traiciona, llamado Judas. Sí. Judas lo traiciona, bueno, sale de los 12, se ahorca, se muere y quedaron 11 apóstoles. Pero los 11 se reúnen y dicen, bueno, es que el número es 12. El Señor escogió 12 y creo que hay algo importante con el número 12. No podían ser 11, tenían que ser 12. ¿Por qué? Porque el número 12 nos habla de gobierno, nos habla de un fundamento y ellos entendieron que no se podían quedar con el número 11, tenían que ser 12. Wow. Y me llama la atención que dice la palabra que escogen a dos hombres, un hombre llamado José y un hombre llamado Matías. Y dice la Biblia que echan suertes sobre ellos y la suerte cae sobre Matías.
Entonces, Matías pasa a ser uno de los 12. Entonces, otra vez, tenemos 12 apóstoles. 12 apóstoles. Y la mayoría de las personas dicen, bueno, solamente hay 12 apóstoles. Pero es interesante que si continuamos leyendo ya la historia en la iglesia primitiva, encontramos a más apóstoles y es lo que quiero probar. Entonces, tenemos, después de los 12, tenemos a Pablo. Pablo fue el número 13. Después de los 12. Después de los 12, sí. ya no está Judas, Sí. ya se levantó Matías, entonces siguen siendo 12. Y ahora tenemos a Pablo, que es el número 13. Pablo fue el número 13. Es importante decir esto porque hay gente que tiene esta mentalidad. Nunca he hablado de esto, pero lo voy a mencionar. Hay gente tan aferrada a lo que ellos creen, a su creencia de que ya no existen los apóstoles, que ellos dicen que los 11, cuando echaron la suerte y la suerte cae sobre Matías, dice que ellos se equivocaron. Oh, wow. Ellos dicen, no, es que no deberían de haber echado suertes, se equivocaron, el apostolado no tenía que caer sobre Matías, ese apostolado le pertenecía a Pablo. Pero si tomamos esa mentalidad, estamos diciendo que los apóstoles se equivocaron, entonces todo el resto del Nuevo Testamento quedaría en duda. Los apóstoles no se equivocaron, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, fue algo del Espíritu. Sí. Eso era normal. Entonces fue Dios quien decidió que Matías se quedara como parte de los 12. Bueno, vemos a Pablo, número 13. Ahora usted dice, pastor, ¿cómo sabemos que Pablo era el número 13? Bueno, porque en todas sus cartas, Pablo escribía, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Sí. O sea, él mismo se daba ese título, apóstol de Jesucristo. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:1 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y en todas sus cartas miramos que él hacía exactamente lo mismo. Él se nombraba apóstol. Entonces es obvio, y creo que esto nadie lo puede discutir, porque es obvio que Pablo fue el número 13. Pero también tenemos a Bernabé. Bernabé fue el número 14. Y tal vez haya gente que me está viendo y dice, apóstol, pero ¿dónde dice esto en la Biblia? Sí. Bueno, Hechos 14:14, y quiero que se grabe esta cita bíblica. Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, fíjate cómo dice, los apóstoles Bernabé y Pablo. Fíjate que le da el primer lugar a Bernabé. Se dice que Bernabé era mayor en autoridad que Pablo. O sea, era un apóstol que tenía más tiempo en la iglesia primitiva. Por eso se le da el primer lugar. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Entonces ahí tenemos a Pablo como número 13, tenemos a Bernabé como número 14 y también tenemos otros dos apóstoles que quiero mencionar. Si nos vamos a Romanos capítulo 16, el versículo 7, dice, saludad a Andrónico y a Junias. Estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Creo que para entender algunos versículos hay que estudiarlos en diferentes versiones. Pero en la Reina Valera 1960 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Fíjate cómo dice, estimados entre los apóstoles. Ahora, cuando nos vamos a una versión más moderna, la traducción al lenguaje actual, mira, dice, saluden a Andrónico y a Junia, que son judíos como yo y que estuvieron en la cárcel conmigo. Dice, son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Wow. Entonces ahí tenemos Andrónico 15, Y a Junia. Junias
16 apóstoles. Sí. Entonces, ese argumento de que solamente hay 12, aquí se rompe. Sí. Si usted es de esas personas que ha venido creyendo toda su vida, yo era una de estas personas, yo creía que solamente había 12. Sí. Cuando me empiezo a meter en la palabra, cuando empiezo a estudiar la Biblia, me doy cuenta que hay más de 12. Entonces, si usted es una de esas personas que creía que solamente hay 12, bueno, le acabamos de romper esa estructura religiosa que le metieron. Hay más de 12. Sí. Andrónico 15, Junias 16. 16. Ahora, qué interesante que el nombre Junias es nombre de mujer. Eso quiere decir que era una mujer apóstol. Una mujer apóstol. Hay el Sí. argumento que dicen, bueno, no, creemos que es un hombre. Sí. Pero Junias técnicamente es nombre de mujer. Entonces, en mi opinión, está hablando de Andrónico y Junias como una pareja. Mm, Entonces, Junia era una mujer, en mi opinión, una mujer apóstol. Y es aquí donde se ha criticado, se ha juzgado mucho a las mujeres que Dios está levantando en este tiempo, que se están levantando con un ministerio apostólico fuertísimo. sí. Hay mujeres que se están levantando y son apóstoles del Señor. ¿Por qué? Porque el ministerio no está ligado solamente a los hombres. Por ejemplo, la Biblia habla de profetas, hombres profetas. En el Nuevo Testamento vemos profetas de Dios, Sí. pero también vemos profetisas del Señor. Entonces, vemos cómo el ministerio del profeta no está ligado a los hombres. También hay mujeres profetisas. Sí. Y es lo mismo que pasa con lo apostólico. Hay hombres profetas, pero también hay mujeres. Hay hombres apóstoles, pero también hay mujeres apóstoles. Esto es importantísimo de entenderlo. Ahora, el número 17 sería Jacobo. Jacobo. Santiago, el hermano del Señor. Jacobo y Santiago es lo mismo, el hermano del Señor. Debemos de entender que Jacobo o Santiago, que es lo mismo, no estaba entre los 12. Él no era de los 12 primeros. Pero- Era hermano del Señor. Y hay un versículo en la Biblia que dice que sus hermanos no creían en él. Wow. O sea, los propios hermanos de Jesús no creían en su ministerio. No creían en él. Fue hasta Hasta después que que creyó en él, se entregó y llegó a ser un apóstol. Wow. Estamos hablando de Santiago. Sí. Entonces, Gálatas 1:19 dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pero fíjate cómo dice en la traducción al lenguaje actual. Dice, también vi allí al apóstol Santiago. Wow. Qué tremendo, porque, o sea, todo está aquí en la palabra. Todo está en la Todo palabra. está. Es solo porque no lo estudiamos Sí. y no nos damos cuenta y creemos, o sea, desde cuántos más ya van. ¿Con él cuál sería? 17 apóstoles. 17 apóstoles. O sea, ya cuánto después de los 12 y nada más nos quedamos en la mentalidad de los 12 porque es el argumento de que los 12 apóstoles y ya ahorita el número 17. Ya vamos en 17 y les voy a dar más. Sí. Les voy a dar 19. Sí. Pero hay más en la Biblia. Hay muchos más. Un hombre de Dios muy conocido, ya murió, un americano. Él estudió, es un judío en sí. Estudió muy profundo las escrituras y él dice que encontró 38 apóstoles en la Biblia. Wow. Simplemente que tenemos que escudriñar la palabra de Sí. Dios, leerlo un poquito más profundo. Yo les voy a dar 19 el día de hoy y creo que esos son suficientes para quebrar, romper esa mentalidad de que solamente hay 12 apóstoles. Sí. Voy a darles 19, me faltan 2, vamos en 17. Vámonos a Primera de Tesalonicenses 1:1. Fíjate esta carta. Dice, Pablo, así empieza. Sí. Pablo, Silvano y Timoteo. Y dice, a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, esta es una carta que está dirigida por Pablo, Silvano y Timoteo. Se la están escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses. Así empieza la carta. Sí. Pero si nos vamos al capítulo 2, obviamente está hablando de los tres, porque los Sí. tres la mandaron.
en el capítulo 2, el versículo 4 en adelante, mira lo que dice. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Fíjate cómo está hablando en plural siempre, no está hablando de uno solo. Sí. Dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Dice, el versículo 6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Apóstoles. Dice, como apóstoles de Cristo. Sí. ¿De quién está hablando? Bueno, de Pablo, Silvano y Timoteo. Esto quiere decir que Silvano era apóstol y Timoteo era apóstol. También era apóstol. Sí. Wow. Entonces, número 18, Silvano, y número 19, Timoteo. Acabamos de darles 19 apóstoles con citas bíblicas. Aquí no es mi opinión sale sobrando, nuestra opinión sale sobrando. Estamos hablando Biblia, estamos hablando palabra de Dios y acabamos de dar 19 apóstoles con citas bíblicas. Entonces, este argumento que solamente hay 12 apóstoles en la Biblia se tiene que romper. Y creo que la gente que nos está escuchando, compartan esta enseñanza, envíensela a su pastor, compártanla con alguien, prepárense con las escrituras, las citas bíblicas que di, para que ustedes puedan defender esta gran verdad. A mí me duele ver teólogos, Sí. ver gente que supuestamente sabe de la Biblia. Sí. Gente que se para el cuello y dice, yo estudié, yo fui al colegio, yo fui a la universidad, oye, estoy dando citas bíblicas. Sí. Y están confundiendo, mucha gente está confundiendo al pueblo de Dios diciendo que solamente eran 12 apóstoles. Claro que no. Es una manera que se está haciendo de apagar, ¿no? Sí. De esconder y Sí. de hacerle creer a la gente, a la iglesia del Señor, de que el apostolado no es algo real, que es algo que pasó, que eran 12 y que desde ahí ya no hay. Se está extendiendo eso a tal magnitud de querer apagar lo que es el apostolado y lo profético. Sí. Pero lo estamos viendo bíblicamente, que no es así. No es así. Qué bueno que dices eso porque, en mi opinión, el ministerio apostólico es uno de los más importantes. Bueno, todos son importantes, pero Pablo le da el primer lugar. Entonces, es el ministerio que establece. Es el ministerio que llega y abre camino donde no hay. Establece el reino donde no ha sido establecido. Entonces, por eso el diablo ha querido borrar este ministerio, ha querido eliminarlo. Y si hay gente acá entendida que me está viendo, el ministerio apostólico tiene que regresar. Dios lo está restaurando, Dios lo está trayendo de regreso, Dios lo está restaurando, lo está levantando, lo está avivando. Y yo me gozo que en este tiempo hay más apóstoles que se están levantando. Sí. Me gozo con los apóstoles de nuestra ciudad. No hay muchos. Creo que acá en la ciudad hay pocos los que entienden que tienen un ministerio apostólico. Pero me gozo por ellos, me gozo por aquellos que han entendido esta revelación, esta palabra, y que no se han dejado apagar por las voces de la religión, sino que se han mantenido firmes, han entendido que son apóstoles, que fueron llamados a lo apostólico y se han dado ese título de apóstoles. Sí. Es una gran bendición. Entonces, ese primer argumento queda derribado, sí. Y creo que con esto sería suficiente para probar de que el ministerio del apóstol está vigente en este tiempo. Pero vamos a hablar un poquito más. Sí, más profundo, un poquito más acerca de esto. Los nombres de los 12 apóstoles. Sí. ¿Cómo serían los
los nombres, quiénes son, porque hay unos que también tienen erróneo el nombre de quiénes son realmente, ¿no? Sí, bueno, el argumento que se usa para atacar eh, al ministerio apostólico es que la Biblia dice en Apocalipsis 21:14, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, hay un argumento, aquí está hablando de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces, hay gente que dice, bueno, la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos y en esos cimientos están los nombres de los 12 apóstoles. Sí. Yo he tenido gente ahí en mi Facebook comentarme, ponerme ahí comentarios, ¿qué nombre van a borrar para poner el tuyo? Y yo digo, wow, o sea, y la gente cuando lee eso y leen, hasta ponen la cita bíblica, dicen, wow, tienen razón. O sea, ahí dice, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles Sí. del Cordero. Entonces, ellos dicen, ¿qué nombre van a quitar para poner Bueno. apóstol Samuel Ramírez? Y es un argumento tan fácil de derribarlo, porque ahorita acabamos de leer bíblicamente 19 apóstoles. Sí. Entonces, yo creo que la pregunta sería, bueno, ¿dónde va a estar ¿A el dónde nombre quedan los nombres del de- apóstol Pablo ahí? Sí. Porque el apóstol Pablo no era de los 12. Sí. ¿Dónde va a estar el nombre de Andrónico o Junia, De de Timoteo. Timoteo? Sí. ¿Dónde van a estar los nombres? Sí. Es lógico que aquí está hablando específicamente, y fíjate cómo dice, de los 12 apóstoles del Cordero. Esto tengo que explicarlo. Es muy interesante. Debemos de entender que como los 12 apóstoles que caminaron con Jesús, no hay. Mm. Ellos tienen un lugar especial y van a tener un lugar especial en la Nueva Jerusalén. Ellos van a tener asientos escogidos, especiales. Para ellos. Para ellos. Sus nombres van a estar en los cimientos de la ciudad. Como ellos ya no hay. Y la Biblia, cuando se refiere a los 12, les llama los apóstoles del Cordero. Así es como Después los de Jesús, ¿cómo? Así es como los identifica. Sí, es importante aprender a identificar a los 12 Sí. apóstoles que caminaron con Jesús. A ellos se les llama en la Biblia los apóstoles del Cordero. Pero después de Jesús, ya en la iglesia primitiva, acabamos de leer, Sí. vemos un montón de apóstoles. Ellos ya no son los apóstoles del Cordero, son los apóstoles del Espíritu. Ah, O también se le llama los apóstoles de la palabra. No son los del Cordero, o sea, no son los apóstoles que caminaron con Sí. Jesús. Hay una gran diferencia aquí. Los apóstoles del Cordero tienen un lugar especial, un asiento especial, sus nombres escritos en los cimientos de la ciudad. Como ellos ya no hay ni habrá. sí. Pero apóstoles del Espíritu o apóstoles de la palabra, claro, hay muchos. Ese ministerio no paró. Acabamos de leer 19 apóstoles y todavía en este tiempo hay mucha gente que carga esa unción apostólica. Y yo creo que ahí es donde las personas deben de entender, Sí. ¿no? Para que son dos cosas diferentes. Sí, Los apóstoles del Cordero sí. son los que caminaron con Jesús y ya Sí. como ellos ya no va a haber ni No, habrá. no. Pero ahí es donde entra, ¿no? Yo creo que es donde muchos se confunden y piensan, ¿y por qué usted se denomina apóstol? ¿O por qué sigue habiendo más apóstoles? Es que son dos cosas diferentes. Sí. Como ellos ya no va a haber, pero sí los apóstoles del Espíritu Sí. o de la palabra Sí. que siguen hablando. Eso continúa. Sí, eso continúa y Sí. va a continuar hasta que estemos en el cielo, hasta que el Señor venga por nosotros o hasta el fin de los tiempos. Los 5 ministerios no van a terminar hasta que Jesús venga por su iglesia. Ahí se acaba todo. Sí. Pero mientras estemos aquí en la tierra y el Señor no venga, hay 5 ministerios y el ministerio apostólico
continúa. Continúa y sigue. Sí. Wow, qué tremendo. ¿Qué sería el siguiente o qué sería uno de los requisitos? Sí, bueno, el otro Argumento, argumento, sí. el argumento que usan para atacar lo apostólico, ¿no? El número 3, y he escuchado a mucha gente usar este argumento para atacar Al apostolado. a los Los apóstoles de este apóstoles. tiempo. Ellos dicen, bueno, la Biblia dice que para ser apóstol tienes que haber caminado con Jesús. Sí. Y hasta cierto punto, para ser uno de los 12 o un apóstol del Cordero, sí, ese fue el requisito que se puso. Pero Pablo no caminó con Jesús. Sí. Los otros que leímos, Andrónico, Junias, tampoco caminaron con Jesús, pero eran apóstoles. Entonces tenemos que entender que para ser de los 12, sí tenías que haber caminado con Jesús. Los 11 pusieron ese requisito. Y ellos dijeron, bueno, se murió Judas. ¿Qué vamos a hacer? Ahora quedamos 11, necesitamos ser 12. Sí. Murió Judas, hay que levantar a alguien más. Entonces se ponen de acuerdo, bueno, hay que levantar a uno que ha estado con nosotros desde el bautismo de Jesús hasta su muerte. O sea, desde el principio de su ministerio hasta que se murió. Entonces, sí, tuvo que haber caminado y Pablo no aplicaba para eso. Porque Pablo no caminó con Jesús. Sí. Pablo vino después. Entonces, ellos levantan, bueno, escogen 2 personas. La Biblia dice ahí en Hechos, capítulo 1, el versículo 21 dice, y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, dice, y a Matías. Y fíjate, y orando. O sea, ellos escogieron 2, uno de estos va a ser, Sí. pero vamos a orar. A ver cuál de los dos va a ser. Vamos a pedir Sí. que Dios escoja. Dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y el 26 dice, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces ahí otra vez se hicieron 12. Para ser uno de los 12 apóstoles del Cordero, obviamente tenías que haber caminado con Jesús. Pero debemos de romper esa mentalidad de que, bueno, los apóstoles de ahora no pueden ser apóstoles porque no caminaron con Jesús. Pablo no caminó con Jesús. Sí. Andrónico no caminó con Jesús. Junia no caminó con Jesús y eran apóstoles. Entonces es obvio que para ser apóstol en este tiempo, para ejercer ese ministerio, no necesitas haber caminado con Jesús. Obviamente como los 12 pues ya no hay, no va a haber, nunca habrá, pero el ministerio del apóstol continúa, está vigente en este tiempo. Y aquí con esto, yo creo que es como una explosión en la mente, es una revelación, o sea, lo tenemos en la palabra, Sí. tenemos los versos y esperando que esto les esté abriendo los ojos, quitando la venda y quitando ese argumento realmente, ¿verdad? De lo que es el ser apóstol, de que ya no hay o que tienen que haber caminado con Jesús. Sí. No fue así porque Pablo no caminó con Jesús. Pablo no caminó con Jesús, así de sencillo. Esto está tremendo. Sí. El número 4, quiero a ver si cortamos esta parte del video y la ponemos aparte porque quiero refutar públicamente esa creencia de que Pablo fue el último apóstol. Hay un teólogo muy conocido, muy famoso, que se levantó y dio un estudio acerca de esto. Y le hicieron la pregunta, ¿existen los apóstoles en este tiempo? Y él dijo, claro que no. Y él saca este versículo y dice, miren, la Biblia dice que Pablo fue el último de los apóstoles. Primera de Corintios 15, el versículo 8, mire lo que dice. Y al último de todos
como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él dice, Pablo fue el último de los apóstoles. Mírenlo, ahí dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Bueno, quiero refutar esa creencia de que Pablo fue el último de los apóstoles. La Biblia no dice eso. Quiero que se tome el tiempo para escudriñar la palabra de Dios, no solamente para creer alguna mentira de un teólogo que sabe mucha palabra, pero no tiene espíritu. Sí. Porque alguien que no tiene espíritu puede salir con una tontería de estas. Vamos a leerlo desde el versículo 3. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 3. Mire lo que dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí se pone interesante. Fíjate lo que dice. Sí. Y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Ese fue el nombre que Jesús le dio a Pedro. Dice que apareció a Cefas. Dice, y después a los 12. O sea, primero Pedro y luego, los 12. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y dice, después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Wow. O sea, menciona a los 12 y luego después a todos. Sí. O sea, ¿dónde están? Que nada más eran 12. O sea, una vez más lo estamos mirando. Wow. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia del Señor. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de cuando Jesús se le apareció. Pablo fue el último que Jesús se le apareció, pero no dice que fue el último apóstol. Exacto. Y es sencillo de entender, o sea, Sí. no hay revelación aquí, es simplemente leer la Biblia. Sí. O sea, está tan claro, esto está clarísimo. Está hablando de las veces que Jesús se apareció. No está hablando de que Pablo fue el último de los apóstoles. Eso es una tontería, es algo ridículo pensar de esa forma. O sea, Pablo nunca dijo eso. Pablo dijo que sí, fue el último quien se le apareció, no que era el último apóstol. Ni que ya no iba a haber después de él. Nada de eso dice. No, nada de eso. Es algo ilógico y me molesta en verdad porque hay gente que usa versículos, Y solo cierta parte. cierta partecita, Sí. y dicen, miren, aquí dice esto, y Sí. sacan una mentira tras mentira tras mentira para tratar de probar un punto que no es cierto. Sí. O sea, yo pienso que tal vez en enseñanzas pasadas, ellos dijeron, bueno, no hay apóstoles, y ahora que la gente está descubriendo, bueno, sacan más citas fuera de contexto para probar una mentira. O sea, la Biblia es muy sencilla y vemos claramente que esas citas bíblicas está hablando de que Pablo fue el último que Jesús se le apareció. Sí. Y yo creo que estos tipos de argumentos muchas veces son formados por personas, por lo que otros dicen Sí. o enseñan. Y Sí. entonces se dejan creer por eso sin ni siquiera antes confirmarlo Sí. o leerlo en la palabra. Simplemente porque escucharon de ciertos teólogos estudiados de la palabra Yes. y dicen como es un estudiado de la palabra, no Yes. puedo creer que me diga mentiras o es cierto lo que dice él y se basan a eso y no realmente a irse a la palabra y decir voy a ver si lo que dice ese estudioso está en la palabra. Sí. Se dejan guiar por eso, entonces por eso es importante que lea, que Sí. se lea la palabra porque está claro. Yo me atrevo a decir que el 99% de la gente que ataca lo apostólico no ha estudiado lo apostólico. Sí.
es igual el que ataca la paternidad espiritual. Lo La mismo. paternidad espiritual es tan bíblica, es lo más bíblico que existe. Y hay gente atacando la paternidad. ¿Por qué? Porque no han leído, es lo mismo, lo Sí, apostólico es lo mismo. Está claro, es simplemente leer la Biblia, estudiar la sí, Biblia, no dejarnos guiar por lo que la religión viene diciendo. exacto. O Sí, sea, hay que estudiar la Biblia, hay que escudriñarla. En verdad, todo está ahí. sí. Está clarísimo. Wow, esto es algo explosivo. Realmente, aún yo me gozo de saber esto. Hay otros argumentos que también hablan mucho atacando esto. Sí, Hablan acerca de los falsos apóstoles sí. Eh, que hay en estos tiempos, según ellos. es un argumento muy usado. Sacan Apocalipsis capítulo 2 cuando dice que le escribo al ángel de la iglesia de Éfeso y luego le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo Y no lo son. son, y los has hallado Mentirosos. mentirosos. Y ellos dicen, mira, la iglesia primitiva probaba a los apóstoles y los hallaba mentirosos. Todos son mentirosos. La pregunta es esta. Bueno, ¿para qué los probaban? Exactamente. ¿Para qué probarlos? Sí, Si ya no hay apóstoles, nomás eran 12 apóstoles, ¿por qué la iglesia primitiva tenía que probar otros apóstoles? A ver si sí, eran de verdad o eran de mentiras. sí. Correcto. Eh, Lógico, probaban más apóstoles porque había más apóstoles. Sí, Si alguien se levantaba y decía, yo soy apóstol, entonces lo probaban, ok, ven para acá, vamos a probarte a ver si eras apóstol. Porque la Biblia sí habla de las señales del apóstol. Esto es wow. interesante. Segunda de Corintios capítulo 12, el versículo 12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y Y milagros. milagros. Wow. Entonces, el que se dice apóstol tiene que tener esta unción. Se tienen que ver las señales, los prodigios y los milagros. Y eso es lo que yo Eso. veo, que hay mucha gente que tiene el título, pero no hay las señales. Ahí es donde entrarían los falsos. Ahí entran los Los falsos. falsos ¿Usted quiere saber si hay apóstoles. apóstoles verdaderos? Claro que hay. ¿Por qué? Porque hay falsos. Sí, Si hay falsos, hay verdaderos, y si hay verdaderos, hay falsos. sí, Entonces, usted quiere saber si un apóstol es verdadero en este tiempo. Muy fácil. Queremos ver los prodigios, sí. los milagros y las señales. Una unción que impacte, una unción fuerte, una unción que haya milagros, que haya prodigios, que haya señales. Sí. Esas son las señales del apóstol. Entonces, la iglesia primitiva era muy clara en esto. Cuando alguien se levantaba y decía, bueno, yo soy apóstol. Ok, ven para acá, vamos a probarte. Queremos ver la unción que tú cargas. Tienes la unción apostólica. ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los prodigios? Y esa era la forma que probaban los apóstoles. Entonces, yo creo que lamentablemente en este tiempo, sí, hay muchos buenos, verdaderos que se están levantando y gloria a Dios por ellos, pero también hay muchos que nomás están usando el título, tal vez para, no sé, ganar popularidad, eh, porque piensan que es algo nuevo, algo moderno. No, no, no. Hay un llamado de parte de Dios, un No, nada más es ministerio. así. No, no nada más es voy a ser apóstol. No, Sí, hay un ministerio, hay un llamado y hay una unción apostólica. sí. El que dice soy apóstol, queremos ver la unción que carga, porque tiene que tener esa unción de rompimiento, esa unción que donde llega y se para, la gloria se mueve. Eso es parte de lo apostólico. Sí. Entonces, ese argumento también de que solamente hay falsos y la iglesia primitiva los probaba y salían mentirosos, bueno, ese mismo argumento lo podemos usar para decir que sí existen los apóstoles en este tiempo. Si no existieran la iglesia primitiva, nunca los hubiera probado. Correctamente. Ya. Y el apostolado, el ser apóstol, sí, es una unción muy fuerte lo que carga un apóstol, Sí, ¿verdad? Pues es realmente un verdadero apóstol, sí, es una unción muy especial, una unción muy fuerte sí, para poder hacer los milagros,
Sí. Los señalamientos que tiene un apóstol es una Sí. unción muy diferente y muy fuerte, ¿no? Como dice, de rompimiento, y ahí es donde uno se puede dar cuenta realmente del verdadero y del falso. Ahora, si hay un apóstol que Sí. es falso, que nada más está usando el nombre, pero no hay estas señales, Sí. aún así mucha gente piensa que son los correctos, pero si no hay estas señales, podemos darnos cuenta que entonces no está probado, no es un apóstol verdadero, ¿correcto? Sí, creo que el apóstol verdadero es aquel que carga esa unción que cuando se para en el altar o va a ministrar, se nota. Sí, O sea, una cosa es la unción profética, otra cosa es la unción de evangelista o pastoral o aún del maestro, y otra cosa es la unción apostólica. apostólica. Sí, Cuando un apóstol se para en un lugar, un verdadero apóstol, eh, la gloria se mueve, hay una sí, unción poderosa, poder, sí, pasan cosas. Lo hemos visto aquí en la sí, casa. eh, yo sé que hay hombres mucho más ungidos que yo, pero hemos visto la unción. He visto los milagros, he visto las señales, he visto los prodigios. Casi todos los domingos algo sí, va a pasar. Entonces hay una unción muy clara, muy definida. Y sí, lamentablemente hay gente que no la porta, nomás porta el título. Y no se trata esto de un título, se trata de portar la unción apostólica. sí, Sí, porque de correctamente. nada sirve nomás llamarme apóstol, si no voy a ser respaldado por la unción apostólica cuando yo me pare a ministrar. Sí, correcto. Wow, Ya. qué tremendo. Am, qué, hablando de del apóstol, qué significa la palabra apóstol? Sí. Bueno, antes de entrar en eso, quisiera también hablar que en Hechos capítulo 2, el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No, correcto, sí. Entonces, los apóstoles cargan una unción de señales, prodigios, milagros, unción de Sí, liberación. Siempre en una casa apostólica la gente recibe ese poder, esa unción, se siente. Pero también hay algo doctrinal. O sea, se enseña doctrina. wow. Fíjate, de una casa pastoral a una casa apostólica, la gran diferencia es lo doctrinal y el Oh, poder. sí, En una casa pastoral hay poder, pero hay poco poder. Y no hay doctrina. O sea, ahí no se enfocan en adoctrinar bien a la gente. O sea, ahí la prioridad es cuidarte, tener un buen servicio, pero no hay ese seguimiento para darle doctrina, establecer principios en la gente. No hay esa prioridad. Y eso es algo muy notable en una casa apostólica, eso es algo muy notable que carga el apóstol, de que en una casa apostólica se enseña doctrina. Y casi, no sé si te has fijado, la mayoría de mis predicaciones tienen que ver con lo doctrinal. sí, Hablando, por ejemplo, este mes que estuvimos tocando final, finanzas. O sea, cada enseñanza es doctrinal. sí, Cada enseñanza es doctrina. O sea, es algo que creemos. Creemos en los diezmos, creemos en las primicias, creemos en la ofrenda, creemos en el poder para hacer riquezas. Son cosas doctrinales y casi todo lo que hablo es doctrinal. sí, ¿Por qué? Porque eso es parte de un apóstol. También otra de las cosas que un apóstol tiene es que tiene esa unción para que la gente sea llena del Espíritu y pueda hablar en lenguas. La Biblia wow, dice en Hechos capítulo 8 que enviaron a Felipe a Samaria. Y en Samaria la gente se empieza a entregar a Cristo. Felipe era un evangelista y la gente empieza a aceptar a Cristo. Felipe liberaba a la gente, hacía milagros, hacía sanidades. Esa era la unción de sí, Felipe, una unción evangelística. Pero Felipe los empieza a bautizar y la Biblia dice claramente que cuando la iglesia primitiva, los apóstoles en Jerusalén, se dan cuenta que Samaria había recibido al Señor, dice la Biblia que envían a Pedro y a Juan. Pedro y Juan Pedro y eran Juan, apóstoles, sí, Felipe era evangelista. Entonces los envían y la Biblia dice porque no habían recibido el Espíritu. Fíjate cómo wow, dice.
Cuando los apóstoles, Hechos 8:12, bueno, Hechos 8, vamos a empezar en el 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, Correcto. porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Qué tremendo. Entonces, creyeron en Jesús, recibieron al Espíritu Santo, fueron bautizados en el agua, pero no había caído el Espíritu sobre ellos. ¿Te acuerdas Hechos 2? Sí. Cuando cayó el Espíritu y hablaron en otras lenguas, Sí. recibieron la llenura del Espíritu Santo. Eso no se daba con el evangelista, se daba con el apóstol. Por eso es que hay, para que fueran llenados ahí. Sí. Fueron Tenían que enviados para que fueran llenos. llenos. O sea, para que el Espíritu viniera sobre ellos, para que rebosara el Espíritu. Esa es unción apostólica. Cuando un apóstol te impone manos, viene lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso hay tanta gente acá que recibe el don de lenguas. Nosotros hacemos un retiro y hacemos una administración donde creo que la mayoría de personas Sí. que entran, que no tienen el don de lenguas, lo reciben. Sí. Y es algo sobrenatural porque la iglesia ya no está impuesta a ver esas cosas. Sí. Pero es algo tremendo. Eso es una unción apostólica. Wow, yo creo que yo quisiera mencionar esto aquí, apa, porque yo venía de otra iglesia Sí, donde solo era una casa pastoral, sí, sí. como lo que estamos mencionando. Sí, Pero cuando llegamos a esta casa, cuando yo llegué a esta casa, la unción que hay en este lugar, sí. el derramamiento del Espíritu Santo que usted porta, la enseñanza doctrinal, o sea, fue algo que impactó mi Sí. vida Wow. y donde fui lleno del Espíritu Santo, Sí, pero no entendía por qué. sí. O sea, ¿por qué en el otro lugar no había eso y por qué hay? O sea, me estaba perdiendo de esto. O sea, yo Sí, lo vi en sí, el sí. momento de que, o sea, ¿dónde estaba este lugar Wow. que no sabía que podía ser lleno o donde el Espíritu Santo se manifestaba con gran poder? Wow. No entendía por qué es que, o sea, qué es la diferencia. No Sí. entendía hasta que entendí de lo que es que usted es un apóstol. Entonces, de que la unción apostólica Sí. es diferente, más fuerte y que se manifiesta el Espíritu Santo. Y es Wow. algo que yo viví y que todos los que somos parte de esta casa lo experimentamos Wow. por tenerlo a usted como Sí. nuestro Padre espiritual y la unción Wow. que porta apostólica. Tremendo. ¿Cómo no poder creer y decir Sí. que el apostólico no existe o que ya no se dan si lo estamos viviendo? Sí, eso es algo que lo vivimos cada semana. Sí. Hay una unción apostólica aquí en la casa Sí. muy fuerte. Una unción donde usted viene y desde que entra se Sí, siente la sí, sí. presencia de Dios. Es algo verdaderamente hermoso. No es algo que en realidad yo busqué. Es algo que Dios me dio. Y así como yo, creo que hay muchos hombres de Dios. Y aquí dentro de la casa, mi plan es levantar más apóstoles. Tengo uno de mis hijos en Cuba que también es apóstol y carga esa unción apostólica. Y creo que vamos a levantar más apóstoles, enseñándole al pueblo estos principios básicos de la unción apostólica. Sí, Ya. correcto. So, ese sería una de las cosas, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, de cómo Sí. que reciban el Sí, Espíritu sí. Santo y el don de lenguas y bueno, todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Entraríamos ahora sí el significado del apóstol, ¿no? Sí. Hemos hablado de que, que son más de 12, lo que es el apostolado. So, ¿qué es en sí la palabra del apóstol? Bueno, es muy sencillo. La palabra apóstol básicamente quiere decir enviado. Y voy a leer un versículo que mucha gente, cuando se lo menciono, parece que nunca lo han leído. Yo el día que lo leí me impactó mucho porque hay gente que no sabe que Jesús fue apóstol. Wow. ¿Y por qué? ¿Por qué fue apóstol? Bueno, porque fue enviado por el Padre a la tierra con una misión específica. La misión era morir
por los pecados de la humanidad. Esa fue la misión de Jesús. Fue enviado para eso. Una misión específica. Y la palabra apóstol quiere decir enviado. Todo aquel que es enviado con una misión específica es apóstol. Entonces, en Hebreos capítulo 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Wow, La Biblia dice claramente que Sí. Jesús era un apóstol. Él tenía los 5 ministerios. En sí, los 5 ministerios, el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son el ministerio de Jesús. Cuando Él se va, Él los reparte en 5. Él tenía los 5 ministerios. Él era apóstol, era profeta, era pastor, es el gran pastor, maestro, evangelista. Él tenía los 5 ministerios. Mira qué tremendo. Pero bien sencillo, no hay que complicarnos. La palabra apóstol es básicamente un enviado. Es alguien que fue enviado. Entonces, no hay nada escondido en esto, nada mágico. No. Un enviado. Todo el que es enviado tiene una unción apostólica. Otra pregunta sería, ¿es bíblico llamarse apóstol? Sí. La respuesta es sí. Sí. Te voy a decir por qué. Porque el apóstol Pablo lo hizo. Él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y él se llamaba apóstol. Aquí es donde la gente dice, se autonombran apóstoles. ¿Quién te dio el título? Sí. Qué ignorancia, la verdad. O sea, en el mismo versículo donde hablan pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles, ellos no dicen, ¿quién le dio el título al pastor? Sí. ¿O quién le dio el título al evangelista? No, nomás al apóstol. ¿Quién te dio el título de apóstol? Te autonombras apóstol. Bueno, si me autonombro apóstol, pues su pastor también se está autonombrando pastor. Correcto. Porque está en el mismo versículo, Efesios 4:11, 5 ministerios. Wow. O sea, lógico, yo Sí. creo en los títulos. Te voy a decir por qué. Por código de honra. Si los títulos no fueran importantes, Pablo nunca se hubiera puesto yo apóstol de Jesucristo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Si no fueran importantes, nunca hubieran usado el título. Sí. O sea, el título no es nada más que la descripción de tu trabajo en el reino de Dios. Eso es. Lo que tú estás haciendo. Lo que tú estás en la obra haciendo. de Dios. No es que si eres apóstol vas a ser más grande o si eres profeta vas a ser más grande. No, es la descripción de tu trabajo en el reino de Dios. El reino de Dios es como un negocio. Jesús lo dijo. En los negocios de mi Padre tengo que estar. Y cuando tú vas a un negocio, tú te das cuenta que cada persona en el negocio tiene un título. Sí. Tú vas a un restaurante, bueno, ella es la cashier, la cajera. La cajera. Sí. Ella nomás toma órdenes y te agarra el dinero. Sí. La otra es la de la cocina. ¿Y no? El chef. El chef. Sí. El otro es el manager. Sí. Cada uno de los que están ahí es importante. No podemos decir, bueno, el manager es el más importante. No, el manager no es nada sin el chef y no es nada sin la que agarra el dinero, la cashier. Sí. O sea, cada uno es importante, Sí. igual en el reino de Dios. El apóstol sí carga una unción de rompimiento, de establecer, una unción poderosa, pero un apóstol sin sus pastores, sin sus maestros, sin sus evangelistas, no es nada. ¿Por qué? Porque un apóstol no puede hacer todo. Necesitamos los 5 ministerios y los títulos son básicamente la descripción de el trabajo de cada persona dentro del reino de Dios. Wow. Esto solamente lo entiende la gente de reino y la gente que entiende códigos de honra.
No se trata de me autonombro apóstol, me autonombro profeta, nada de eso. Es la descripción de lo que hago en el reino de Dios. Así de claro. Así de Eso claro, no hay. así de sencillo. Sí. Aquí no hay grande. El grande se llama Jesucristo. Wow. No es que soy apóstol, soy el más grande. No. El grande se llama Jesús. Él es el único poderoso. Él es el único que se merece la honra, la gloria, el poder. Él es el único grande. Nosotros, sí, somos hijos de Dios y Dios nos ha dado un trabajo en la tierra. Y ese título describe lo que tú haces dentro del reino de Dios. Qué importante eso. Imagínate llegar a un restaurante y que no hubiera títulos, todos fueran iguales. Sí. Y se me queda muy grabado un ejemplo que nos da mucho Sí, del ir al médico con el doctor, sí, sí. ¿no? Y que le digamos por su nombre al doctor Sí, sí. Gustavo Javier. O sea, qué falta de profesionalismo. Es Sí. un doctor porque se dedica a eso, porque él estudió y pues está ahí trabajando porque él es el doctor. So, por Claro. eso es el doctor. So, estamos describiendo lo que es Igual el maestro. el maestro. Sí. Maestro en la universidad, en las universidades de reino, si tú llegas y le dices al maestro por su nombre, le hablas por su nombre, inmediatamente te corren, inmediatamente. En la corte, Sí. hay jueces que si no le llamas juez o su honor, te corre inmediatamente y pierdes el caso. ¿Por qué? Porque no darle el título o llamarle por su título a alguien es una falta de respeto. Estás mostrando deshonra. Sí. Y esos códigos de honra se manejan en el mundo. ¿Cuánto más en el reino de Dios? Cuánto más debe ser. Que estamos sirviéndole a un Dios vivo. Somos parte de un reino, el reino más poderoso que ha existido y que existirá jamás. ¿Cómo no manejar estos códigos de honra? El pueblo debe de entender estas verdades tan sencillas pero tan poderosas. Sí. Yo creo que hemos aprendido bastante. Todo ha estado muy claro en todo lo que se ha estado hablando acerca de lo que es los apóstoles que Sí, todavía existen en este tiempo. Es algo que estamos viviendo y sí, lo ha explicado muy bien y esperando que esto esté claro en las personas y en todos aquellos que no entendían todavía el que si todavía hay apóstoles o no en estos tiempos. Esto ha estado muy claro, esto ha sí, estado muy claro. sí, No solamente ha sido su opinión, sino es a base bíblica, lo dice la palabra de Dios, sí, está todo escrito en la palabra de Dios sí, y que sí, siguen habiendo apóstoles. sí. Claro que sí, el ministerio del apóstol está activo, el ministerio del apóstol es parte de los 5 ministerios, está activo en este tiempo y vamos a seguir enseñando estas verdades poderosas, no importando qué tan fuerte se levante la voz de la religión, de la tradición, no importando qué tan fuerte el mundo y el diablo nos quieran apagar. Nosotros vamos a seguir predicando y a seguir enseñando estas verdades que literalmente cuando la gente las entiende, su vida sube a Sí, otro nivel. sí, O es sea, cierto. cuando uno entiende que hay más que 3 ministerios y que cada uno de ellos fue diseñado para mi beneficio y para mi crecimiento espiritual, mi vida cambia por completo. Es algo poderoso. Espero toda la gente que nos esté viendo hayan recibido este podcast, esta enseñanza. Creo que hoy enseñamos un Sí, poquito, pero este es un tema tremendísimo. Les pido por favor que se suscriban a YouTube, canal de YouTube. Sígase suscribiendo, sígale haciendo like ahí en Facebook y ayúdenos a compartir. Envíele esta palabra. Yo lo reto para que la envíe a 3 personas que usted sabe que necesitan escuchar esta palabra. Venimos de la religión, venimos sí, de la tradición, venimos de no saber estas cosas, estos sí. temas, pero ahora que lo sabemos y ahora que usted también lo sabe, comparta con alguien más.
Es cierto. Así que comparta y suscríbase y esperamos en nuestro siguiente podcast. Así que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga a todos.